Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente por aquí con un nuevo reto. Este corresponde al reto 2 de registro de estudiantes. Es un reto muy parecido a uno que publiqué el año pasado acerca de un inventario de frutas, eh, pero igual me lo solicitaron. Espero les sirva y si alguna cosa pueden apoyarse también en el reto anterior. El reto dice, la Universidad Nacional de Colombia ha decidido brindarle la oportunidad de desarrollar un pequeño demo de una aplicación para el registro de estudiantes de pregrado y posgrado. Como información se tiene que todos los estudiantes poseen atributos como nombre, edad, programa en el cual realiza sus estudios y tipo de etnia, indígena, afrocolombiano, raizal, gitana o ninguna. Los estudiantes se clasifican como de pregrado o posgrado. El estudiante de pregrado tiene como característica el número de créditos aprobados de su programa. Para el estudiante de posgrado es importante almacenar la modalidad de su programa, la cual puede ser de profundidad o de investigación. Considere la especificación del siguiente diagrama de clases para este reto. Entonces nos muestran aquí el diagrama de clases. Tenemos una clase de registro con su correspondiente atributos y métodos. La clase estudiante con su correspondiente atributos y métodos. La clase de pregrado con su correspondiente atributo que lo diferencia pues de la cual hereda y sus métodos constructor y sobrescriben. Si vemos aquí, cada una de las clases están sobrescribiendo el método toString que heredan de la clase Object, ya que toda clase hereda de la clase inicial Object. Y la clase posgrado, que hereda de la clase estudiante también, tiene su correspondiente atributo diferenciador y sus constructor y la sobreescritura del método toString. Aquí nos dice procesar comandos. En la clase registro se debe definir la función procesar comandos que realiza las siguientes operaciones. Agregar estudiante, opción 1. Se puede añadir un estudiante de pregrado con el siguiente comando. O sea, nos va a entrar un comando así de este string. Comienza con un 1 seguido de ampersand, pregrado, ampersand nombre, estudiante, ampersand edad, ampersand programa, ampersand etnia, ampersand créditos aprobados. Ejemplo, aquí nos dan un ejemplo de un comando entrado. 1, pregrado, Luis Parra, 21, medicina, raizal y 15. Se puede añadir un estudiante de posgrado con el siguiente comando. Entonces también comienza con 1 para añadir. Ampersand, que es el separador, posgrado, el tipo de estudiante, nombre de estudiante, la edad, programa, etnia y modalidad. Si vemos entonces aquí a partir de el nombre, edad, programa y etnia son los campos que corresponden a la clase padre, estudiante. Y al final, pues el de créditos aprobados es el que nos dice que es para un estudiante de pregrado o la modalidad que es para un estudiante de posgrado. Entonces, listar ítem del registro, la opción 2. Simplemente el comando sería un 2. Se debe mostrar la frase listado de estudiantes, seguida por los estudiantes en el orden en que fueron agregados. Si se trata de un estudiante de pregrado, se mostrará así. Recuerde que es la T implica correr el ítem unos espacios a la derecha, o sea, simplemente debe representar el tabulador, que son generalmente 4 espacios de la barra espacial. Entonces nos demuestra aquí el título de estudiante pregrado, después salto de línea, todos comienzan con el T, imprimimos el nombre, seguido pues el literal nombre, seguido el nombre del estudiante, después la edad, el programa, la etnia y por último los créditos aprobados. Si se trata de un estudiante posgrado se mostrará así. Entonces estudiante posgrado, nombre, edad, programa, etnia y modalidad. Si digita la opción 3 es salir, o sea, terminar la ejecución del programa. Esta opción genera que la aplicación termine su ejecución. Nota 1. Observe que el único comando que tiene salida es el listar. Nota 2. En este ejercicio se requiere subir 4 archivos. Entonces, uno que corresponde a la clase estudiante llamada estudiante.java, otro que corresponde al estudiante de pregrado llamado pregrado.java, otro que corresponde al estudiante de posgrado llamado posgrado.java, otro que corresponde al registro llamado registro.java. Aquí va el método main. O sea, esta era la clase principal, la que va a llevar el método main, la entrada a nuestro programa. Recuerde eliminar la línea del package al hacer el envío y utilizar el botón de más para agregar más de un archivo de código fuente. Y aquí nos dan pues unos ejemplos, unos datos de ejemplo y de salida.
A partir de estos comandos digitados debemos entonces obtener esta salida. Bueno, antes de continuar con la codificación y de crear nuestro proyecto, vamos a resumir aquí lo que nos están pidiendo en este reto. Para entender aquí el diagrama de clases, recapitulando entonces, tenemos aquí la clase padre llamada estudiante. Recordemos pues que en el diagrama de clases las clases se dibujan como un rectángulo, el cual está dividido en tres partes principales. La parte superior va a ser el nombre de la clase, entonces nuestra clase principal se llama estudiante. En la siguiente división, en la parte intermedia, vamos a tener la lista de atributos, los cuales va a poseer nombre, edad, programa y tipo de etnia. Y en la parte inferior, en la división inferior, vamos a tener los métodos, que va a ser el constructor. Miremos que tiene el mismo nombre de la clase de estudiante y va a recibir los parámetros nom, ed, pro y etnia que corresponden pues a cada uno de los datos que vamos a almacenar en los miembros. ¿Cierto? Y tenemos el método toString. Recordemos que toda clase hereda de una clase principal que es la clase object, y esta clase object dentro de sus métodos tiene un método llamado toString, o sea que toda clase va a tener ese método, pero entonces aquí lo que estamos es redefiniendo ese método, o sea, lo vamos a sobreescribir o a personalizar aquí dentro de la clase estudiante. Seguidamente en la parte izquierda tenemos dos clases adicionales que nos indican con esta flecha que son hijas de la clase estudiante. O sea, para uno representar la herencia en el diagrama de clases de OML, con esta flecha nos indica donde apunta la flecha, nos dice cuál es la clase padre, y al lado izquierdo pues está la clase hija, o sea, nos dice pregrado hereda de la clase estudiante. Por teoría de programación orientada a objetos ya sabemos que la herencia lo que nos indica es que esta clase que estamos definiendo aquí va a obtener todos los atributos y métodos que se definieron en la clase padre, y adicionalmente pues para hacer una diferenciación pues se pueden agregar más atributos o métodos. En este caso vamos a agregar un atributo adicional que se llama, para la clase pregrado, que se llama cantidad de créditos, y otros dos métodos que sería el método constructor, que va a recibir todas las variables del constructor para instanciar el constructor del padre, y la variable adicional cantidad de créditos. Y vamos a sobreescribir también el método toString. Y la clase posgrado, que también hereda de la clase estudiante, va a tener adicionalmente el atributo modalidad, su correspondiente constructor, y sobreescribir entonces también el método toString. Por este lado entonces ya tenemos definido nuestras clases. Aquí hay otra que sería la clase principal. Nos indica en el ejercicio que la clase registro es la clase principal. Aquí este símbolo nos indica que cuando es el diamante lleno, nos indica que es una composición. O sea que registro, por ser una composición de estudiantes, va a estar compuesto de uno o más estudiantes, y que si deja de existir un registro, o sea, un estudiante no puede existir sin un registro. Es decir, si se elimina la clase contenedora, que en este caso es registro, dejan de existir los componentes que serían estudiantes. Vamos entonces a proceder a crear nuestro proyecto. Ya with and, ya application, next, vamos a llamarlo registro. Damos finish, verificamos pues que esté chuleado el chilito que nos queda la clase principal. Vamos a proceder a crear también nuestras clases estudiante, que sería la clase padre, new java class, sacamos estudiante, entonces vamos a crear aquí estudiante, vamos a crear de una vez también entonces new java class pregrado y posgrado, clic derecho, new java class posgrado, vamos finish. Vamos entonces a definir nuestra clase padre, que sería la estudiante. Aquí nos dicen entonces que debemos tener los siguientes miembros, que sería nombre, edad, programa y tipo etnia. Vamos entonces a crearlas acá, todas de tipo string, edad, programa, tipo etnia y tipo etnia. Vamos a crear el constructor
y a sobreescribir el método toString. Creamos el constructor nos dice que es public estudiante y que va a recibir entonces los parámetros nom, ed, pro, etnia, nom, ed, pro y etnia, y procedemos entonces a llevarlo entonces a this.nombre, llamémosle nom, this.edad, llamémosle ed. Recuerden que aquí no es necesario el this porque como el atributo es diferente a el parámetro de entrada del constructor, pues no habría ningún lugar a dudas, pero igual yo lo que hago es, por costumbre, dejarlo claro. This.programa, pro y this.tipo etnia, etnia. Con esto ya tenemos el constructor. Vamos entonces a crear los otros métodos. Clic derecho, insert code, los get and setter, seleccionamos todos y le damos generar. Por último, entonces vamos a sobreescribir el método toString. Bueno, entonces para sobreescribir o redefinir el método toString, vamos a colocar entonces public, él va a retornar un string toString, y aquí vamos entonces a definir lo que va a volver. Aquí vamos a indicarle que lo vamos a sobreescribir con esta sentencia override, que vamos a suscribir este método, y aquí lo que simplemente vamos a hacer es retornar, ¿qué debemos retornar? Un string que nos va a mostrar entonces la información del estudiante, ¿cierto? Todos sus atributos, como nos lo están indicando acá en el ejercicio, deben ser entonces, esto sería el de la clase padre, hasta acá, hasta la etnia. Vemos que todos es un salto de línea y el lasted. Entonces vamos a proceder a mapear esto mismo en el método toString para que nos imprima así. Entonces quedaría así. Entonces tenemos aquí salto de línea, el lasted que es el tabulador, y ya entonces el título y el valor del atributo. Lo mismo para cada uno de los atributos. Salto de línea, tabulador. Sabemos pues que estos son el código, carácter especial para imprimir estos caracteres, ¿cierto? Entonces edad, nombre, edad, programa y etnia. Eso sería entonces la definición de nuestra clase padre estudiante. Guardamos y vamos a proceder entonces a definir cada una de las otras clases. Vamos con la clase pregrado. Vamos entonces a definir cada uno de sus atributos, el constructor y el método toString. Bueno, la clase pregrado va a tener un atributo adicional que va a ser de tipo integer. Vamos a llamarlo cantidad créditos, su correspondiente constructor, que va a tener entonces los mismos. Entonces simplemente va a ser lo que nos devuelve el método toString del padre, pero anteponiéndole este literal que sería el título estudiante pregrado, y al final le agregamos el dato de la cantidad de créditos aprobados. Entonces nos quedaría así. Entonces nos debe comenzar con el literal lasted estudiante. Bueno, aquí está, lasted estudiante, y vamos entonces a proceder a concatenarle lo que nos devuelve super.toString. Serían los datos pues que son comunes a ambas clases heredadas, más al final le agregamos entonces el dato que nos están indicando acá, que sería créditos aprobados 2.15. Entonces sería acá n, t, créditos aprobados, dos puntos, y le concatenamos el valor que sería cantidad de créditos, que es el atributo. Entonces con esto ya tendríamos nuestra clase pregrado definida. Procedemos a guardar. Vamos entonces a continuar a definir nuestra clase posgrado, que sería básicamente lo mismo. Simplemente entonces aquí vamos a definir el atributo adicional, que sería modalidad, un string, el correspondiente constructor, y sobreescribir el método. Entonces aquí nos vamos aquí a definir string, modalidad, nuestro constructor public posgrado va entonces a recibir los parámetros de nom, edad, promedio, etnia y modalidad. Entonces son los mismos del padre y le adicionamos la modalidad. Sería entonces acá estos mismos. Recordemos entonces, siempre me olvida aquí extender de nuestra clase de padre, que es estudiante. Vamos entonces acá a darle pegar y definimos el último parámetro, que sería mod. Nos dicen que mod, digámoslo como nos indican ahí, y procedemos aquí a instanciar
a invocar el constructor del padre, super. Entonces aquí le pasamos no, y ya por último this punto modalidad, le vamos a llevar mod. Listo, que nos aquí hemos equivocado aquí, y this modalidad ll mod. Ya tenemos entonces definido nuestro constructor. Vamos a proceder a crear los get and ser, insert code, get and ser, darle modalidad general, y vamos a sobreescribir entonces nuestro método toString, que recordemos que es con la O mayúscula, public string to string, y vamos a retornar un string. Entonces aquí que vamos a, en el momento que vamos a imprimir los datos de posgrado, debemos imprimir entonces estudiante posgrado, sería este literal. Control C, aquí vamos a imprimir esto, que las T, estudiante posgrado, y le vamos a concatenar super.toString, que es la invocación al método del padre, al método del padre, para que imprima los otros datos comunes. Le concatenamos entonces también al final, nos dice que la modalidad. Listo, entonces vamos a concatenarle con un salto de línea en las T, modalidad, aquí sería entonces 2 puntos más el dato que sería modalidad. Con esto ya quedaría definido nuestra clase hija posgrado, y vamos entonces a proceder a crear o a definir completamente nuestra clase principal, que sería la clase registro. Bueno, para proceder entonces con nuestra clase principal registro, recordemos que nos van a entrar los datos, o vamos a los comandos como un string, ¿cierto? Para ello entonces por teclado vamos a recoger esta información, lo que nos indica que debemos implementar la clase, un objeto de la clase tipo scanner, y también vamos a almacenar eso en un arreglo, una lista, una array list, ¿sí? Porque sabemos que son objetos de tipo estudiante que hemos ido almacenando en un orden tal como van ingresando, y después lo vamos a imprimir. Entonces vamos a utilizar una lista. Para ello entonces vamos a importar los siguientes paquetes: import java.util.scanner, y vamos también a importar entonces import java.util array list. Listo. Ya con esto entonces aquí dentro de la definición ya de nuestra clase principal, vamos a instanciar entonces un objeto del mismo tipo. O sea, dentro de la clase principal vamos a instanciar un objeto de esta misma clase registro. Vamos a darle estudiantes, damos new. Recuerde que con la palabra reservada new lo que hacemos es instanciar entonces un objeto de una clase edad. Y bueno, vamos a tener que definir aquí primero entonces el método procesar comando, que es el que nos va a solicitar la entrada de datos, e ir entonces a hacer el correspondiente reconocimiento de qué tipo de comando, si es para agregar a la lista, para listar o para salirnos. Entonces vamos a proceder entonces aquí a definir. Necesitamos definir entonces el atributo estudiantes, que va a ser un array list de donde vamos a almacenar los estudiantes. Como los estudiantes van a ser de dos clases, de tipo pregrado y posgrado, entonces vamos a definir el atributo. Vamos a definirlo de alcance private, y va a ser del tipo array list, de tipo object, que es generic. Vamos a llamar lista estudiantes, y lo vamos a instanciar new array list. Listo, entonces ya con esto instanciaríamos, tendríamos listo un objeto. Vamos a validar un objeto de tipo, un array list de tipo objeto, y ya podemos entonces comenzar a ir a definir los métodos que nos piden, que sería agregar estudiante, listar estudiante y procesar comandos. Entonces vamos a hacer el método agregar estudiante. Recuerde, como vamos a tener dos tipos de clase, pregrado y posgrado, vamos a definir entonces un método con dos firmas. O sea, vamos a definirlo dos veces. Un public no va a devolver ningún dato, void, lo vamos a llamar agregar estudiante, y nos va a recibir como parámetro un objeto de tipo pregrado. Entonces vamos pregrado estudiante, estudiante, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que a este array list, llamamos lista estudiante, le vamos a agregar ese lista estudiante, estudiantes. ¿Cómo se agregan en un array? Con el método add. Como este es un array list de tipo objetos, me acepta diferentes objetos para almacenar. O sea, sabemos que las clases serían de
la clase object, entonces toda clase es un objeto. Entonces aquí simplemente le vamos a dar que sea de tipo pregrado. Bueno, no, aquí ya simplemente le damos, lo estamos recibiendo aquí como tipo pregrado y ya aquí simplemente estudiante, parámetro que recibe. Y vamos a proceder entonces a definir el mismo método, pero con otra firma que nos almacene cuando nos llegue un estudiante de posgrado. Entonces el mismo método agregar estudiante, pero ya nos va a recibir aquí un objeto de tipo posgrado. Y lo que hacemos entonces nuevamente a lista estudiante se lo agreguemos al final con el método add, el objeto que acabamos de recibir. Entonces con esto ya tenemos entonces lista estudiantes. Aquí estudiantes, ya tenemos entonces creado el método agregar estudiante. Procedemos entonces a definir o a crear el método listar estudiante. Bueno, vamos a definir el método listar estudiante. Aquí entonces vamos a definir public void lista estudiante, vamos a mirar el plural, listar estudiantes. Entonces aquí es listar estudiantes y la E mayúscula nos va a recibir entonces un objeto, una variable tipo ArrayList, object, y vamos a darle entonces acá estudiante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es simplemente ir a recorrer esta lista que nos está llegando acá. Entonces le vamos a dar for, definimos entonces el contador y desde 0 y menor a la cantidad de elementos que tenga este arreglo. ¿Cómo accedemos a esa cantidad? Por el método de estudiantes.size, nos devuelve la cantidad de elementos o el tamaño y le vamos a dar entonces el incremento que sea de a 1, el paso, ¿cierto? Entonces en cada iteración yo lo que tengo que averiguar es de qué tipo es el elemento que está dentro de este arreglo. Ya sabemos que este arreglo va a contener tanto clases del tipo pregrado como el de tipo posgrado. Entonces aquí vamos a preguntar de qué tipo de clase es. Para ello entonces primero accedemos a el elemento estudiantes en la posición sub i. Entonces ya estamos en el elemento i. Vamos a preguntar cómo accedemos al tipo. Le damos getClass, con getClass, con este método ya obtenemos el tipo de clase que corresponde al elemento subir de el arreglo estudiantes, ¿cierto? Puede ser de tipo pregrado como posgrado. Entonces aquí vamos a mirar si es igual a el tipo pregrado. Entonces aquí decimos pregrado.class. Ya con esto lo que validamos es si es de este tipo, entonces tenemos que almacenarlo es este dato o este ítem del elemento, lo que está contenido en el elemento i, lo almacenamos en una variable de tipo pregrado, de pregrado estudiante 1, y le vamos a decir que le lleve lo que tiene estudiantes en la posición get sub. Bueno, si vemos aquí nos está generando un error. ¿Por qué? Porque al obtener este dato, esto es de tipo no es de tipo realmente, eso lo devuelves del tipo objeto genérico, ¿cierto? Y entonces lo que tenemos que hacer es un casting y convertirlo, forzarlo a que sea de tipo pregrado, ¿cierto? Entonces ahí sí, mire que se nos corrige el error. ¿Por qué? Porque entonces estudiante de la posición GetSui sabemos pues que es de tipo pregrado cuando es igual, se mete por acá, pero realmente cuando accedemos al elemento, pues él no lo accede es como un tipo objeto, porque el array list lo hemos creado de tipo objeto genérico, ¿listo? Entonces por lo tanto aquí ya lo convertimos a pregrado y ya al convertirlo a pregrado ahí sí podemos entonces imprimirlo con un system.out.println. Vamos a decirle que imprima entonces que imprima estudiante 1 pero en su forma string, o sea convertida a string, que es la llamada al método toString que sobrescribimos. Entonces ya aquí lo que estamos es imprimiendo la clase estudiante en forma de string. ¿Listo? Si aquí esto no nos da que el tipo de clase contenido en el elemento SUI es de pregrado, pues preguntamos acá que si es del tipo posgrado. Entonces simplemente aquí lo que hacemos es esta misma consulta, pero en vez de compararlo con la clase, el tipo de clase pregrado, lo hacemos con posgrado. Y si es de tipo posgrado, lo que hacemos entonces es simplemente aquí lo que vamos a hacer es generar bien estudiante, cambiémoslo aquí por estudiante y aquí lo que definimos entonces es un objeto de tipo posgrado. Entonces aquí lo instanciamos, le llevamos entonces lo que tiene, obviamente lo vamos entonces a convertir o a forzar para que sea posgrado, lo que tiene entonces
estudiantes en la posición get to. Ya al tenerlo ahí podemos entonces imprimirlo con esto mismo. Entonces aquí ya imprimimos también entonces la clase posgrado que está contenida acá en forma de string. Listo, con esto ya tenemos entonces definido el método listar estudiantes. Continuaremos entonces definiendo aquí nuestro método procesar comandos. Le damos public void procesar comandos y vamos entonces a definir la lógica para eso. Voy a definir entonces un arreglo de string, lo voy a llamar parámetros, donde voy a almacenar entonces la cadena de caracteres ya separada, o sea, cada uno de los parámetros, cada uno de los ítems va a quedar cada uno de los parámetros de la entrada del comando. Entonces aquí vamos a llamar parámetros, vamos a definir entonces cada uno de un objeto tipo pregrado, vale, pregrado 1, un objeto tipo posgrado, posgrado 1, y vamos a manejar también un boolean para hacer un ciclo infinito. Vamos a llevar bandera o mientras siga, la vamos a llevar inicialmente en valor de true. Bueno, entonces le damos el valor de true y aquí vamos a definir también un objeto de tipo scanner para la entrada de datos. Vamos a leer y lo instanciamos. New scanner como parámetro, entonces sabemos que le damos system.in y vamos entonces a definir un ciclo do while, o sea, para que se ejecute infinitamente mientras sea verdadero, mientras siga, o sea, mientras siga tenga el valor de verdadero. Cuando tome falso ya él no va a seguir ejecutando este do while. Aquí lo que vamos a definir entonces es un string, valor string, vamos a llamar comando, al cual vamos a estar entonces leyendo por teclado, o sea, leer.nextLine. Sabemos que con nextLine vamos a leer entonces un string de caracteres. Ingresamos acá, aquí nos faltó la s, system.in, ingresamos acá, entonces leemos el comando. Una vez leemos el comando, vamos entonces a pasarle a parámetros, lo que nos devuelva comando.split, que lo que va a hacer es este string de caracteres que tenemos ya en comando, que lo leímos por la entrada de teclado, lo vamos a separar por el carácter que nos indican que es el carácter ampersand, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a dar el ampersand como separador, o sea que aquí ya nos quedaría en cada una de las posiciones del arreglo de string, nos almacenaría cada elemento, o sea, en la posición 0 almacenaría el comando si es 1 o 2 o diferente de esos dos valores para salir. En el segundo almacenaríamos el tipo de estudiante si es de pregrado o posgrado, y seguimos entonces a almacenar los campos comunes, ¿sí? Nombre, estudiante, edad, programa y etnia, que corresponden pues a la clase padre estudiante, y por último pues el otro atributo que los diferencia dependiendo si es de tipo pregrado, entonces crédito es créditos aprobados, si es de posgrado la modalidad. Entonces aquí ya teniendo esto podemos hacer un case para validar qué tipo de comando decía. Vamos a entrar a llamar entonces al método agregar estudiante, que es con el 1, o al método listar estudiante. Entonces aquí lo que hacemos es un switch y vamos a darle entonces a obtener parámetros en la posición 0, de parámetros en la posición 0, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos es a hacer el case cuando sea 1, entonces aquí vamos a hacer la validación, vamos a entrar entonces a agregar un elemento a la lista de estudiantes. Bueno, entonces aquí en el case 1, que es el comando agregar estudiante, entonces lo que vamos a hacer es validar si lo que viene en la posición 1 del comando sería esta parte, aquí, esta parte del comando, es posgrado o pregrado, para validar entonces qué debemos agregar en la lista, ¿cierto? Y vamos a agregar un estudiante tipo pregrado o posgrado. Entonces vamos a validar aquí si parámetros en la posición 1 con un if, sí, punto equals pregrado, o parámetros en la posición 1 equals pregrado en minúscula. Entonces si en esa posición está el string pregrados, entonces lo que vamos a hacer es simplemente instanciar un objeto de tipo pregrado, vamos a darle aquí pregrado 1, llévele new, entonces vamos a comenzar a instanciar un objeto
un objeto de tipo pregrado con los parámetros desde el 2 hasta el 6. Entonces sería aquí parámetros en la posición 2, parámetros en la posición 3, 4 y así sucesivamente. Entonces aquí lo que pasa, instanciamos aquí entonces el objeto pregrado. Si vemos, entonces le pasamos los parámetros para que la clase padre realice el constructor, sería con el parámetro 2 al 5, y la última, que es el correspondiente a la cantidad de créditos, le hacemos entonces la conversión. Vemos que aquí sería parámetro de la posición 6, nos da como un string la cantidad de créditos, y lo que hacemos es con el método parseInt de integer convertimos ese valor string a un entero, ¿sí? Entonces ahí ya estamos creando el objeto. Lo que hacemos entonces es simplemente llamar al método this.agregarEstudiante, lo agregamos. Este sería el de pregrado 1, ¿listo? Si no, entonces hacemos lo mismo, pero preguntando por posgrado. Entonces validamos acá si es de posgrado con la P mayúscula o posgrado con la P minúscula. Si es de posgrado, hacemos lo mismo. Lo que vamos a hacer es instanciar un objeto tipo posgrado. El de posgrado todos son string, entonces aquí simplemente le damos posgrado, creamos un objeto de tipo posgrado con los datos que nos pasan, pues con los parámetros. Aquí todo sería integer, string, o sea que no hay necesidad aquí porque el último parámetro es la modalidad. Entonces aquí nos da, aquí lo que hacemos es cambiar aquí también tipo de clase, listo, y aquí le pasamos posgrado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un break después de que terminemos aquí. Aquí podríamos hacer entonces un case 2 para listar. Entonces esto lo que nos haría es, vamos entonces a definir aquí toda la sentencia de que nos está arrojando un error break, y aquí default, cuando sea un valor diferente a 1 o 2 tiene que terminar el programa. Entonces a siga, le vamos a llevar false. Aquí entonces validamos que nos está haciendo falta este paréntesis acá, y sería entonces lo mismo para esta, sería lo mismo para este de acá, el grado. Cerramos acá, aquí pregrado, new pregrado, vamos a guardar, cierra acá, cierra aquí, pregrado. Bueno, aquí pregrado 1 ya está definido, entonces aquí vamos a darle pregrado 2 y posgrado 2 para que no nos vaya a afectar aquí y aquí. Entonces pregrado 2, vamos a darle aquí pregrado 2 y vamos entonces a validar acá qué error nos está sacando. Nos dice que espera un punto y coma. Vamos a mirar entonces. Bueno, realmente aquí nos hace falta el if para poder entonces preguntar nuevamente por esta condición si es igual a posgrado. Entonces aquí crearíamos un objeto de tipo posgrado y lo que haríamos es agregarlo. ¿Listo? Lista de estudiantes, llamando pues el método agregar estudiantes. Si es diferente de 1, digamos si es 2, si es 2, aquí lo que hacemos es un system.out.println y vamos a imprimir entonces el literal que nos dice que la frase aquí, listado de estudiantes. Entonces vamos a imprimirlo, comienza con 3 y tal de estudiantes acá, y seguidamente entonces vamos a proceder a listar estudiantes. Entonces ahora lo que hacemos es llamar el método, aquí llamamos el método listar estudiantes, listar estudiantes, y le pasamos lista estudiantes. Esto nos imprimiría entonces ya los estudiantes que hemos ingresado. Si no ingresa en el segundo elemento, o sea el elemento en la posición 1, en la posición 0 digo, un 1, un 2, sino que ingresa un número diferente, es porque se debe terminar el programa. Entonces así que le damos false y ya entonces él no seguiría ejecutando este ciclo repetitivo de while. Como mínimo lo hace la primera vez. Leemos el comando, lo separamos en un arreglo, llamamos aquí parámetros, ¿cierto? Y lo que hacemos entonces es validar si el primer elemento es 1, agregamos entonces el estudiante. Si es 2 lo listamos, y si es diferente simplemente cambiamos la variable de control, siga, y le damos false para que termine, continúe, y como no hay nada más termina. Entonces vamos a realizar la prueba. Voy aquí a correr el programa y tengo por aquí los datos de entrada en este archivo. Entonces para el primer comando ingresamos, damos enter, vamos a ejecutar el segundo comando, pues a ingresarlo, copiamos, pegamos, damos enter, nos queda pidiendo un nuevo comando, y así hasta que digitemos
un valor inicial diferente de 1 o 2. Entonces, con ambos vamos a ingresar el último comando de agregar estudiante. Ya le vamos a dar un 2 para listar, nos lista entonces la información. Aquí vemos que nos está listando maestría, modalidad. Entonces nos listó estudiante, posgrado, nombre Sarmiento, edad 25, programa maestría en economía y etnia ninguna y modalidad de investigación. Ese sería el primero, que correspondería estudiante posgrado. O en el listado de estudiantes vemos que aquí nos lo imprimió y vemos entonces aquí estudiante posgrado María Sarmiento, 25 años. María Sarmiento 25. Bueno, aquí nos está haciendo falta imprimir los años. Esto sería en nuestra clase padre estudiante. Vamos entonces a aquí a terminar el 3, que nos termine, y vamos aquí a modificar la clase estudiante para que en la edad le agreguemos el carácter años, el string años, como nos lo está mostrando acá, años, con una sola n. Guardamos y vamos a proceder también, porque cada que nos está, vamos a darle aquí, concatenamos, guardamos. Vamos entonces a volver a ejecutar. Nos queda entonces, aquí vamos a ingresar el primero, damos enter, ingresamos el segundo, damos enter, el tercero, damos enter, el cuarto, damos enter. Aquí seguidamente damos el 2 para listar. Aquí entonces validamos que si nos haya listado estudiantes, el listado de estudiantes, el primero nombre posgrado, María Sarmiento, 25 años, maestría de economía, etnia ninguna, investigación, que fue la primera pues que ingresamos, posgrado, María Sarmiento, 25 años, maestría en economía, etnia ninguna, modalidad de investigación y estudiante de pregrado. Seguido sigue Luis Parra, 21 años, programa de medicina, etnia raizal, créditos aprobados 15. Entonces seguidamente pregrado, Luis Parra, 21 años, medicina, raizal, etnia raizal, créditos aprobados 15. Seguimos con estudiante de pregrado Marta Casas, 19 años. Aquí nos faltó separar pues el string años, ya con un espacio, ya ustedes lo corrigen. Programa de derecho, etnia ninguna, crédito aprobados 42. Sería entonces, sería para estudiante pregrado Marta Casas, 19 años, programa de derecho, etnia ninguna, crédito aprobados 42. Y por último el estudiante de posgrado Luis Salas, de 23 años, con maestría en ingeniería y etnia ninguna. Entonces sería estudiante de posgrado Luis Salas, 23 años, maestría en ingeniería, etnia ninguna, modalidad profundización. Modalidad profundización. Ahí vemos pues que nos está imprimiendo los datos correctos. Aquí nos está esperando que le demos otro comando. Le dimos el 2 para listar y ya entonces por último nos pide que le demos el 3, que se debería terminar entonces el ejercicio. Sería el 3 o un número diferente de 1 o 2 y ya con eso nos sale entonces el ejercicio. Eso es todo, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima entrega. No olviden darle un like y suscribirse para los que no se han suscrito. Chao.